Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, quien pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Mujeres, versículo 3. Todos los hombres, el versículo 4. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Mujeres, el versículo 9, mujeres. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso, que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga. Hombres, como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noreste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mujeres, 16. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que se apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Hombres, 21. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Mujeres, 23. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Hombres, sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. ¿Alguna vez te has sentido que pierdes toda la esperanza? ¿Qué es que tú ya no creas que vas a poder prosperar en alguna circunstancia de tu vida? A veces sientes que no tienes ninguna esperanza en alguna relación sentimental, y eso es feo. ¿Alguna vez sientes que ya no tienes esperanza para pasar tus materias porque se te acabó el tiempo? O porque ya no pasaste la segunda vuelta del extraordinario y ya no hay exámenes especiales
Y es muy probable que tal vez no tengas tiempo de recursar o oportunidad de recursar la materia y sientes que ya te van a dar de baja. Sientes que pierdes toda esperanza en que tu salud se recupere. Sientes que pierdes toda esperanza en que tu situación económica mejore. A veces sentimos eso. Sentimos que no encuentras trabajo en ningún lugar y piensas que erraste el camino y que no sirves para nada. En octubre de 1972, un avión que llevaba a un equipo uruguayo de rugby se estrelló en la cordillera de los Andes. Solo 16 de los 45 pasajeros sobrevivieron. 72 días en condiciones extremas, frío glacial, hambre y desesperación. A lo mejor algunos vieron la serie o la película, más bien la película. Cuando se agotó la comida, enfrentaron la agonizante decisión de comer los cuerpos de sus compañeros fallecidos para no morir. 2 de ellos, Nando Parrado y Roberto Canessa, decidieron escalar las montañas sin equipo en busca de ayuda, a pesar de que todos los mapas mostraban que estaban completamente aislados. Tras una caminata de 10 días por terrenos inhumanos, encontraron a un arriero chileno que los rescató. Como Pablo en ese barco, estas personas vivieron una tormenta que parecía que no iba a haber salida. La esperanza no es un optimismo vacío, porque a veces pensamos que la gente es muy ilusa porque tiene esperanza. Es que es de los optimistas. Ay, es que está chiquito y no sabe. No, la esperanza es una decisión. Si nos quedamos aquí, moriremos. Caminamos, quizá también moriremos, pero al menos habremos luchado. Es una frase de Nando Parrado. El milagro no fue que no sufrieran, sino que en medio del dolor la esperanza los mantuvo en movimiento. ¿Qué te mantiene a ti en movimiento el día de hoy? Tal vez hay muchas circunstancias que estás viviendo de las cuales piensas que ya no van a cambiar y te estancas y te quedas ahí. A veces en tu relación con Dios sigues luchando contra el pecado y a veces ya dejas de luchar y te dejas ir y abandonas todo. Ya no sigues en movimiento. Esta historia nos muestra que la esperanza cristiana no niega la realidad, sino que ve más allá de ella, porque nuestra esperanza no está basada en la buena suerte. Nuestra esperanza no está basada en nuestro desempeño o en las capacidades que podemos tener. A veces tú te puedes sentir muy confiado porque tienes fuerza. Los que son bravucones en la calle, muchos son porque están fuertes, ¿no? Y por eso son bravucones. Bueno, los perros chihuahueños son bravucones y están chiquitos, ¿verdad? Pero a veces nosotros llegamos a tener la seguridad en nuestras propias fuerzas. Pero hay momentos que nuestras propias fuerzas son sobrepasadas. Entonces nuestra esperanza no radica en nosotros ni en la buena suerte, sino radica en la única persona que pueda ayudarnos. Por eso decía un salmista que cuando se sentía en desesperación, que el enemigo los tenía atrapados, decía: alzaré mis ojos a los montes. Tengo que ver si algo arriba, ¿de dónde viene mi socorro? Y la respuesta dice: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nuestra esperanza no está en nuestro desempeño, nuestra esperanza no está en la buena suerte, nuestra esperanza no está en el dinero, sino en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Cristo no promete que evitaremos las tormentas, pero Él nos dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En eso radica nuestra esperanza, que aunque camines por el valle de sombra de muerte, lo vas a tener que pasar en muchas ocasiones. No dice el salmista, ahora en el Salmo 23, David no dice: no, pues me lo salto, me voy por pura montaña. Dice: voy a pasar por el valle de sombra de muerte y no voy a temer, no porque traiga su onda, porque traiga su espada, sino porque tú estás conmigo. Y ese es el punto en la vida. A veces nosotros quisiéramos tener una vida en la cual nos saltáramos los problemas, como el Mario Bros que los brinca, ¿no? Pero no va a pasar en muchas ocasiones. Vas a tener que cruzarlo.
La diferencia es que lo vas a cruzar con Dios. La diferencia es que lo vas a cruzar con Dios. La enfermedad, quisiéramos que eso no llegara. Quisiéramos que no, los seres que queremos no se fueran nunca, que nos duraran mucho tiempo. Pero va a llegar un tiempo en que no van a estar. A lo mejor llega un tiempo en que tu salud también no va a estar como quisieras. Pero Dios va a estar ahí también contigo. Y Dios sigue siendo bueno a pesar de las cosas que encontramos en este mundo caído. Este pasaje es uno de los pasajes más fantásticos. Bueno, toda esta narración del final del libro de los Hechos, la Biblia es hermosa, pero es una de las narraciones más épicas del Nuevo Testamento. Algunos la comparan con los escritos de aventuras del mar de los antiguos griegos. Pero lo cierto es que cuando comparas este texto con las leyendas de aventuras en el mar, pocas veces vas a encontrar semejanzas. Por el contrario, la información que da Lucas es tan exacta, sobre todo en cuanto a la náutica se refiere, que los expertos dicen que la persona que escribió un viaje así solo pudo hacerlo después de haberlo vivido. Es más, hay un estudio clásico que recoge esta perspectiva de un hombre llamado James Smith. Tiene un libro que se llama El viaje y el naufragio de San Pablo, y lo publicaron en 1856. Esta persona era experto en navegación y escribe cómo detalladamente narra Lucas todo esto, que no se lo pudieron inventar ni es una copia, ¿no? Y nadie lo ha podido refutar de forma seria. Es más, muchas personas que son críticos textuales hasta ignoran esto. Pero cuando volvemos al estilo de Lucas y su narración, vemos algo importante. Describe este viaje, describe la situación meteorológica, la tormenta, pero también la intervención de Dios para lograr la supervivencia de sus siervos. ¿En qué momento necesitamos nosotros mantener la esperanza cuando la circunstancia nos muestra que es de tontos tener fe? ¿No te lo dicen así tus compañeros? ¿No te lo dicen así tus maestros en la universidad? ¿No te lo dicen así tus familiares o la gente en tu trabajo? Que los que somos gente de fe o que creemos en Dios, es que pues es gente que le cuentan cuentos para los que le tienen miedo a la oscuridad, ¿no? Pero decía John Lennox, más bien la fe es el relato que le da miedo a los que le tienen miedo a la luz. ¿En qué momentos nosotros necesitamos tener esperanza? Avanzamos contra toda esperanza cuando la vida se convierte en un viaje incierto. ¿Qué pasa cuando tú estás pequeño? Cuando tus papás, si es que a veces los tuviste o estuvieron contigo, llegaron a darte, pues a cuidarte, a mantenerte, pero de repente ya no están, ¿no? A algunos hasta les tocó antes que ya no estuvieran. Y de repente te empiezas a enfrentar a lo crudo de la vida. Y esas situaciones crudas de la vida te hacen o te endurecen o te hacen acercarte más a Dios. La vida se vuelve un viaje incierto, porque a veces tú ya no sabes qué es lo que viene. Versículos del 1 al 12. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo se había enfrentado a acusaciones falsas después de que él fue a Jerusalén, porque él quería celebrar una fiesta importante, ¿no? La fiesta de Pentecostés. Y cuando llega, ustedes se acuerdan que se entrevista con Santiago, el hermano de Jesús, y con los ancianos de Jerusalén, y empiezan a compartir testimonios uno del otro, lo que Dios había hecho con los gentiles, y ellos lo que Dios había hecho ahí con los judíos. Y cuando están platicando le dicen, ¿sabes qué, Pablo? Hay algunos que no te aguantan porque dicen que tú estás hablando en contra del Antiguo Testamento, de que no obedezcamos la ley de Moisés, de la desprecias. Y Pablo dice, no, yo no desprecio la ley de Moisés. Lo que creo es que los gentiles no están obligados a obedecer las tradiciones que solamente son para los judíos, que ellos solo son salvos por la fe en Jesucristo, y es suficiente para que ellos puedan tener acceso a la vida eterna.
Pero ¿cómo le hacemos para que los hermanos nuevos todos estos judíos bien arraigados no te agarren a ti como un blasfemo? ¿Por qué no vas y presentas un sacrificio en el templo, o presentas una ofrenda más bien, y acompañas a estos hermanos que van a terminar su voto y tú pagas esa ofrenda de ellos? Excelente. Pablo va, adora, ¿no? Se rapan y de repente por ahí gritan: ahí está el que habla mal de la ley de Moisés y ha metido a unos paganos al templo. Como algunos lo vieron con algunos que eran griegos en las calles, inventaron un rumor. Cuando tú repites una mentira 100 veces, algunas personas ya lo toman como verdad. Y se armó la rebambaramba. Ustedes estuvimos viendo por pedazos cómo desgreñan a Pablo, lo quieren matar. De repente intervienen las autoridades romanas, ponen orden, y cuando lo van a azotar, él empieza a decir: no es ilícito que a mí, como ciudadano romano, me azoten así, me quieran hacer una ejecución extrajudicial. Entonces lo mandan con las autoridades romanas, lo tienen que sacar de Jerusalén y lo mandan a Cesarea. Y ahí se entrevista con Félix, con Agripa, ¿no? Algunos se querían congraciar con los judíos porque siempre han tenido mucha influencia y poder económico. Y por el otro lado, el heredero de Herodes, Agripa, como que dice: por poco me persuades a ser cristiano. Él empieza a dar su testimonio. Recordaron la semana pasada que les hablaron que debíamos ser valientes y debíamos ser personas de decisión. Fue un momento increíble. Dios libró a Pablo de acusaciones y también le permitió testificar a las autoridades. Entonces él hace una apelación. Dijeron: yo lo hubiera liberado, pero él apeló al César. Él dijo: el emperador es el único que me puede juzgar, y así que allá me voy a ir. Entonces él estaba dentro de una misión más grande, no solamente salvar su pellejo, predicar de Jesús. Entonces es donde entra esto que acabamos de leer. Les tuve que dar el resumen de lo último. Lo suben al barco. Se decidió que se lo iban a llevar. En la antigüedad, en este tipo de diligencias no usaban los barcos oficiales del Imperio Romano. Esos los usaban más para la guerra. Lo que ellos utilizaban eran barcos de mercancía. Por lo regular la gente así viajaba o con los animales o con la mercancía, y pagaban un poco más para que también transportaran a las personas, pero no era como ahorita que se van en sus resorts o en barcos, en catamaranes, no, ibas con mercancía, con animales. Entonces iban a trasladar a unos presos y entre ellos meten a Pablo. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver que lo toman y lo suben y se lo llevan para ir cruzando todo el mar Mediterráneo, yéndose por la costa griega, la provincia de Asia. Pero Dios sigue manifestándose en lo incierto. Lo incierto es aquello donde nuestro futuro se siente tambaleando. ¿No? ¿Qué pasa cuando dices: híjole, ya se acabó el contrato, y ahora qué voy a hacer? Ya se acabó la beca, ¿no? Yo luego hablo con los estudiantes de maestría y doctorado: ya se me acabó el tiempo de la beca, ahora sí que tengo que hacer. Pablo sería llevado a la capital del imperio. Sin embargo, el viaje no iba a ser ni corto ni rápido. Hoy en día ustedes ponen el Google Maps y dicen: hasta en bicicleta se lo hubiera echado rápido. Pero la verdad es de que no era sencillo en ese momento. Pero en medio del viaje incierto, en la travesía, aprendemos muchas cosas. ¿Cómo ha sido tu caminar con Dios? Es más, cuando viniste a Cristo, en un momento estaba incierto todo, ¿no? Muchas personas se incomodaron de que tú conocieras a Jesús o que tú decidieras vivir una vida que le siguiera. ¿Qué has aprendido en esa travesía de la vida incierta? ¿Qué has aprendido en tu vida adulta en medio de las crisis que has vivido? Separaciones, amistades que se fueron, gente que te rompió el corazón, fracasos económicos, negocios que no funcionaron. Es más, fracasos hasta en tu vida cristiana.
porque nos llega a pasar desacuerdos con otros hermanos en la fe, o a veces proyectos que no salieron y que tú tenías mucha esperanza. Aprendemos muchas cosas en la travesía y se torna incierto y decimos: Dios, ¿para dónde me voy? Pablo es llevado como un prisionero en un viaje peligroso hacia Roma. Dice el texto que se lo llevaron, le entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, quien pertenecía al batallón imperial. Después ya empieza a hablar en nosotros. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos acompañaba Aristarco, el macedonio. Aunque pusieron su vida en manos de un soldado, la vida de Pablo estaba en las manos de Dios. De tal manera que el versículo 3 nos dice que pasa algo muy interesante. Él viene como preso. ¿Qué pasa en el versículo 3? A ver, ¿pueden leerlo? Es bien interesante, porque él iba como un esclavo, o más bien como un preso, no como un esclavo, como un preso, y venía con otras personas también. Y se junta Aristarco, que dice: yo pago mi pasaje, pero yo lo voy a acompañar. A veces sí me siento cuando luego Oscar o el Omar me acompañan, ¿no? Y digo, estos hermanos van conmigo, ¿no? Por ser solidarios en el ministerio. Pero es bien interesante, aunque la vida de él estaba en manos de ese Julio, ya vieron que Julio es nombre bíblico, la vida en realidad de Pablo estaba en manos de Dios, y se ocupa hasta del más mínimo detalle, porque de Cesarea suben vamos a decir, una de las ciudades más importantes de los fenicios, que era Sidón, y allí había hermanos en la fe que lo atendieron. ¿Has podido reflexionar que aunque parezca que estás en manos de gente difícil, de un jefe del trabajo que es fastidioso, de un maestro que pues ya te trae de encargo en el salón, de compañeros de trabajo que son odiosos, piensas que la peor tragedia que le pasó a México es que este gobierno, o los pasados, o los que vendrán? No, tú estás en manos de Dios. Y puedes también ver el futuro con esperanza. Yo veo muchos cristianos que están desesperados y arrancándose ahí. Y bueno, ¿en quién confían entonces? Y no es de que te desentiendas, es que tú puedas trascender. Sí, Julio estaba a cargo de él, pero Dios permitió que tuviera esa amabilidad. Tal vez hay gente que no es como Julio contigo, y tal vez se muestran difíciles. Sí, pero el que tiene la última palabra es Dios. Él tiene la última palabra en mi vida. ¿Eres consciente? ¿Qué implicaciones tiene que Dios tenga la última palabra en tu vida? Los compañeros de Pablo son unos presos. Algunos, por ejemplo, como F.F. Bruce, habla que probablemente quienes iban con él, además de Aristarco, los otros presos, si son llevados a Roma, adivina qué iban. Iban a que los llevaran a pelear como gladiadores, o a que los aventaran a las fieras en el circo romano. Y ahora sí que iban con Maximus, ¿no? Sí, de esa forma eran las personas que lo acompañaban. Imagínate el estrés. Pablo iba a ser juzgado, pero ya Jesús le había dicho cuál era su misión. Pero tú puedes pensar lo que sentían los compañeros de Pablo. Me van a aventar a unas fieras, o no sé, que me van a echar a pelear con un super gladiador. La ansiedad era la palabra era el sentimiento que tú podías experimentar en ese lugar. ¿Te ha tocado entrar a un lugar donde toda la gente tiene miedo? Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en asaltos. Una ocasión venía con Omar, con Lano y con otros adolescentes, hace ya como más de 10 años. Y esa vez toqué con él hace una vez, ahí
en el Monumento a la Revolución. Y recuerdo que íbamos a cenar y dijimos, no hay que cenar aquí en el centro porque luego está peligroso, hay que irnos a Coyoacán. Y que entran al restaurante con pistola en mano. Y luego vieron grandote a Omar y lo encañonan a él. Fue demasiado tensión. El sentimiento, estar en medio de una circunstancia en la que no sabes cómo van a reaccionar y cuán traumante es la mirada de esas personas que te hacen cuando te están asaltando porque fue violento, es aterrador. Pero Dios estuvo ahí también. Dios estuvo ahí también. Lo suben al barco. El pobre Aristarco ni la debía ni la temía, pero dijo, yo voy a ser solidario con Pablo, y se va con ellos. Hasta eso Dios pone a la vida de estos gladiadores o de estos apresados, Dios les pone a alguien como el apóstol Pablo, y al apóstol Pablo le pone a alguien como Aristarco. Quiero preguntarte, en esos momentos de ansiedad, Dios te está poniendo como un Pablo para esas personas que no tienen esperanza, que no tienen a Dios y que probablemente su futuro sin Dios es demasiado aterrador y angustiante. Y Dios te puso a ti, no con la vida solucionada, sino con la esperanza de un gran Salvador. Y que necesariamente tú tenías que ir ahí junto con ellos en ese barco para que ellos pudieran encontrar la salvación. Piensa, ¿quiénes están en el barco contigo el día de hoy? Esos sentenciados a muerte, esos que sin Dios no la van a librar y no va a estar mejor. Y probablemente a través de ti, en medio de esos momentos tan difíciles, tú vas a ser de bendición. Vas a edificar en la vida de ellos en medio de la adversidad. Pero checa, en medio de ese viaje incierto, también Dios puso a un Aristarco junto a Pablo. Fue fruto de su ministerio. Aristarco fue un convertido después de tener tantas predicaciones y tantas persecuciones, porque para ir a esas regiones le fue muy mal, pero el Señor lo levantó. Aristarco. Ahora yo quiero preguntarte, ¿quién es el Aristarco que Dios está poniendo en tu vida el día de hoy? Cuando el Señor nos dice que no es bueno que el hombre esté solo, además de hablarnos acerca de la importancia del matrimonio, también nos hace referencia a la importancia de la comunidad en la fe. Porque cuando nos llama a ser creyentes, no nos llama a vivir un cristianismo aislado. Muchas personas viven esa gran mentira: no necesito a la iglesia, mientras esté bien yo con Dios, lo demás no me importa. Y es una gran mentira, porque te llama Dios al venir a Él, no a que vivas tu cristianismo en lo aislado, sino a ser parte de un pueblo, de una nación y de un cuerpo, y ser miembros los unos de los otros. Checa quiénes son los Aristarcos en tu vida. Voltéalos a ver. No le saques la lengua, pero velos. En tu estancia en la Ciudad de México, estos son tus Aristarcos. En esta etapa de tu juventud, estos son tus Aristarcos, ¿no? ¿Quién se está poniendo de Aristarcos en tu vida? Piensa. ¿Y para quiénes tú eres el apóstol Pablo? ¿Sí me estás entendiendo? Cuando la vida es un viaje incierto, Jesús está teniendo la última palabra, y también Dios pone personas para que tú les recuerdes quién es Dios, y también personas que caminen a tu lado para recordarte cuánto te ama Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo olvidamos muy rápido. Olvidamos muy rápido. Una de las cosas que Dios acusa siempre al pueblo de Israel es que se olvidan de su pacto, se olvidan de sus promesas. Por eso hay diversas tradiciones, fiestas, porque ahí se los olvidaba. Hacían la Pascua para recordar que Dios los había rescatado. Hacían las fiestas de las enramadas para recordar que fueron, cuando ya tengan abundancia, recuerden que ellos fueron peregrinos extranjeros y Dios estuvo con ellos. Siempre había ese tipo de celebraciones para recordar. ¿Por qué hacemos la Santa Comunión? Jesús dice: háganlo en memoria ¿de quién?
¿Por qué? Porque podemos olvidarnos de Él, sí. Hacemos más importante otros compromisos, no sé, las comidas, los proyectos, el culto, la música, y luego Jesús ya quedó fuera. Hasta en las predicaciones, ¿no? Ya luego ya ni se habla de la Biblia ni de Jesús. Se habla de que seamos coaches y seamos buena onda y que des dos monedas para que Dios te dé tres. O sea, por eso dice, háganlo en memoria de mí. Olvidamos. Por eso necesitamos a la iglesia. Por eso necesitamos hacer equipo. Por eso necesitamos que uno nos levante. Así que si alguien está dormido, ahorita muévelo y dile, hey, Dios te quiere hablar. Sí, aunque la vida es incierta, la esperanza no es una imaginación. La esperanza tiene un nombre. En medio de decisiones difíciles, la esperanza se arraiga en escuchar la voz de la sabiduría. Vean esto. Dios fue misericordioso y les puso a un Pablo, porque se van y empiezan ellos a tener una travesía, se meten al mar Mediterráneo y se encuentran en la isla de Creta, pero la empiezan a rodear y los vientos son tan complicados que no pueden irse directamente a esa Italia, tienen que ir rodeando por la costa y aún así les costó mucho trabajo. Pero vemos cómo Dios utiliza a Pablo aún en circunstancias que parecieran no ser solamente de Biblia y de cosas así. Vean el versículo 10, cómo es de bendición el propio apóstol Pablo para el viaje, y no era un viaje de vacaciones. ¿Qué les dice? Vean el 9 y el 10. Vamos a pedirle a Vania que lo lea con ese acento norteño. Ok, vean esto. A veces a uno lo acusan de negativo, ¿no? Yo a veces soy de esas personas que mira el riesgo, pero es importante que tampoco seamos ingenuos. Sí somos personas de fe, pero también debemos de discernir cuando algo no sale bien y no callarnos. No, sí, puede pasar esto. El apóstol Pablo les dice, oigan, esto está súper complicadísimo. Y probablemente él tenía más experiencia porque había hecho muchos viajes. Y les dice, no corran ansias. Mejor vamos a esperar a que el clima esté mejor para poder avanzar. Pero ¿sabes algo? Esto va a ser desastroso. Va a causar mucho perjuicio tanto para el barco como para nuestras propias vidas. Ahí sí está dando una advertencia meramente humana. Vean después van a ver la diferencia cuando él habla en el nombre del Señor. Pero él está siendo de bendición. De antemano está viendo que el entorno, que el tiempo en el que está yendo no va a ser el mejor. Entonces de una vez les dice, oigan, esta es una advertencia. Quiero decirte algo. Dios te pone a ti en la circunstancia que estás, aún en las difíciles, para que tú puedas también dar guía a las personas. Ahí Pablo está dando una guía muy importante para ellos. Va a ser desastroso esto. Yo te quiero preguntar, ¿has podido advertirle a tus amigos, oye, estas decisiones que estás tomando son desastrosas para tu vida? Estas decisiones que estás tomando van a ser desastrosas para tu vida espiritual. Si tú amas a una persona, tienes que decirle la verdad en amor. No aplastarle sus sueños, pero sí ser brutalmente cristiano y honesto para decir esto de antemano. No tengo que ser un experto para saber que va a salir mal. Esta relación sentimental va a ser un desastre para ti. Pero no queremos oír. El versículo siguiente dice, Pablo les está diciendo, va a ser desastroso, pero el centurión, en lugar de hacerle caso, ¿qué dice? Dijo, vámonos, no le hagas caso, está loco. Y luego pasa así. Oye, no te conviene, discierne. No, ya dijo que va a cambiar, ¿no? Dijo que se llama Homero y trabaja en la planta nuclear, ¿no?
O sea, la necesidad está ahí, pero Dios te pone en la vida de las personas para ser un consejo de sabiduría y de amor. Por eso te digo, aunque la vida parece que va a la deriva, Dios tiene propósitos para usarte, para que no vivas pensando que tú eres una víctima de las circunstancias, sino que puedas tú entender que Dios te está poniendo para ser un instrumento para su gloria. Decía Juan Calvino, el mundo es el escenario de la gloria de Dios. Entonces Él mismo, aunque parezca todo horrible por la causa del pecado, Él mismo está bajo control y va a usar a sus hijos para poder ayudar a las personas, para restaurar este mundo. Recuerda esto, en el libro del Génesis nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre el caos, y ahí es especialista en intervenir Dios en el caos. Vas a ser vocero del Espíritu en medio del caos, aún a través del discernimiento humano. Sí, ellos dijeron, no le vamos a hacer caso. Versículo 12. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Quisieron aventarse, dijeron pues ya lo que sea de Dios. No, ellos fueron necios, no quisieron escuchar. A veces te va a tocar caminar con personas que están tomando decisiones difíciles y que no hacen caso al consejo tuyo ni al de Dios. Y a veces tú te enojas, pero en medio de eso sabes que Dios va a estar contigo. En medio de las decisiones difíciles, la esperanza se arraiga en escuchar la voz de la sabiduría, aunque no siempre es aceptada. Piensa nada más, haz un recuento. ¿Cuántas veces tú escuchaste la voz de Dios y no le hiciste caso? ¿O cuántas veces escuchaste un consejo sabio de tus padres y decidiste nomás no hacerles caso? Sí, en medio de las decisiones difíciles, la esperanza se arraiga en escuchar la voz de Dios. Tristemente, a veces cuando en las circunstancias complicadas de la vida no queremos oír la palabra de Dios, no le queremos hacer caso tampoco. Ay, aquí dice, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Como estos hombres dijeron, mejor lo hacemos como nosotros queremos. Tenemos una guianza cuando la vida es incierta. El problema es que a veces no le queremos hacer caso. Tenemos la palabra, tenemos personas que Dios pone, aún las circunstancias, Dios no está mudo, sigue hablando cuando la vida es incierta. Pero a veces decidimos no hacerle caso y nos emproblemamos más. Segunda cosa, podemos tener esperanza cuando perdemos el control. Hay cosas bien interesantes cuando, por lo regular, cuando maneja mi esposa, me voy agarrando pero ya me di cuenta que no solo cuando maneja mi esposa, cuando subo con alguien más y voy adelante. Atrás también, ¿no? Con Jair, no, olvídate. Hasta le digo, ya lo dejo ahí mojado, ¿no? Del miedo, que se echa carreritas el yayo. Bueno, es otra historia. ¿Por qué me da luego ansiedad cuando yo no voy manejando? Porque no tengo el control. Recuerdo que de niño me tocó estar en un choque y esas cosas te marcan, ¿no? Y aparte no había ni de dónde agarrarse, ¿no? Pero el hecho de no estar en el control nos pone mal también. La ansiedad se pone al tope. Versículos del 13 al 20. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, ay, qué rico, ¿no? Creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Iban rodeando la isla. Pero después se nos vino encima un viento, ¿qué? Euroclidón, ¿no? O llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva.
esto lo leemos, pero a veces el mar es algo imponente. Recuerdo una ocasión de esas veces que fuimos a visitar a mi suegra. Nos fuimos a Isla Mujeres, o alguna de esas islitas que están ahí cerquitas de Cancún. De regreso en un catamarán, esos barquitos, empezaron las olas. Bueno, yo sentía ahí. ¿Era un ferry? Pues ya ni me acuerdo. Yo me acuerdo que era un catamarán. Pero ya sentía que se me iba el alma. Y eso que nada más era un tramito chiquito. Y nada más porque empezó a llover y las olas. Y yo estaba, ay, María. Me tuve que bajar porque íbamos en la parte de arriba. Y sí me puse, mejor me puse a hablar por teléfono con alguien porque estaba nervioso. Si eso me espantó tantito, no puedo imaginar cuando dice que un viento huracanado les llegó ahí. Es horrible. Si con las lluvias que hemos tenido aquí en la Ciudad de México, ¿cómo estamos? Nada más veo los videos de que se quedaron ahí en la Zaragoza, ¿no? Pavlova subió que andaba nadando, ¿no? El Sirenito la rescate, ¿no? No es cierto. Aquaman, no sé, Aquaman, sí. ¿A qué voy con esto? Hay cosas que de repente llegan a la vida que no te las esperas. Porque dice que ellos dijeron, vamos a ir porque llegó un viento suavecito, ¿no? De esas brisas que dices, ay, ¿no? Te pones como el Titanic ahí enfrente del barco. Pero de repente el viento huracanado hizo que ellos se arrepintieran totalmente y dijeron, ya vamos a la deriva, ya ni siquiera el timón funciona en este lugar. Sí, mientras pasábamos, versículo 16, mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, versículo 17, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. 2 veces se menciona esto. Ir a la deriva. ¿Qué significa ir a la deriva? Ya voy sin rumbo. ¿No es desesperante eso? Y luego con las olas, y luego pensando que esto se salió de tu control. A veces la vida va así y te sientes como ellos, a la deriva. Pero ellos estaban en medio del mar y diciendo, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Porque nos llega a pasar, ¿no crees? Estoy sintiéndome así. Y vean, y no fue fácil. Versículo 18, al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza, o sea, no se puso más tranquilo. Dices, a ver si ya mañana se pasa. No se puso más tranquilo, se puso peor. Comenzaron a arrojar la carga por la borda. O sea, todo lo que ellos llevaban para comer, lo que iban a transportar, dijo, esto ya no importa, aviéntenlo. Eso es desesperante. Tercer día, versículo 19. Imagínate mucho tiempo de estrés. Si con una lluvia de una tarde ya sientes que no llegas a tu casa porque el metrobús se paró. Ahora imagínate, están en un tercer día. Con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ¿qué? Ni el sol ni las estrellas. Y la tempestad se ponía cada vez peor. Hay una frase que desde niño cuando he leído el Nuevo Testamento me quiebra. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Las estrellas eran muy importantes para los marineros, porque te daba, al menos sabía te ayudaba a ver cuál era el norte. Muchos de ellos podían guiarse por las estrellas. Hace unas 2 semanas no es cierto, la semana pasada estuve con un pastor. No es cierto, sí, fue el lunes. Llegué a su casa y me dijo, mira, me pasó a su patio y tiene un telescopio impresionante. Y pude ver las estrellas. Bueno, sin telescopio las podía ver. En la Ciudad de México no puedo ver nada, ¿no? Me siento como Pablo. Era impresionante.
Ellos podían guiarse por las estrellas, no podían ver al sol. Cuando a veces sientes que Dios te abandonó, porque dice, perdimos toda esperanza de salvarnos. Hasta el propio Pablo. En las mejores condiciones y navegando directamente a Roma desde Cesarea, se necesitarían 5 semanas para trasladar a Pablo a su destino. Pero este viaje duró más de 4 meses. Qué nervios. Y luego así, hombre, hasta la diabetes la ha de haber dado ahí al soldado romano. Ya se habían tardado más. Ese es otro problema. ¿Hasta cuándo va a llegar mi bendición? Dicen algunos. Hablando de bendición, lo que sea, paz en mi mente, salud para mi familia. ¿Hasta cuándo voy a encontrar sentido? ¿O hasta cuándo se me va a acabar esta depresión? Porque pasa, ¿no? Hoy en día enfrentamos esos problemas. Y sientes, ¿y cuándo se va a acabar? Ya me dijeron, échale ganas como 10 veces y nomás no se acaba. ¿No? Ya o sea, llegamos a sentirnos así. Ya se habían tardado más. Si algo nos llena de ansiedad es perder el control sobre las situaciones de la vida. Pero algo importante, en esas noches cuando estás enfrentando la ansiedad, cuando estás que no puedes ni dormir, recuerda esto: en el cielo hay un trono y ese ya está ocupado por Dios. Tú no tienes el timón del universo. Tú no estás sentado en ese trono. Y si se te sentaras, lo echarías todo a perder. Porque eso ha pasado en tu vida. Cuando desbancas a Dios del trono, es un desastre. En el mundo hay un trono y lo ocupa el Señor. Y solo eso te va a poder ayudar a avanzar en medio de esos días cuando no sale el sol ni las estrellas. Cuando vas caminando a la deriva y dices, no sé ni cómo. A veces pasa en tu vida espiritual. Sientes que no sabes ni para dónde ir. No sabes qué decisiones tomar en tu ministerio, ni en tus relaciones sentimentales. Y dices, no veo el sol, Dios. Siento que ya no hay esperanza para mí. A veces la gente dice, un cristiano no puede decir eso. Bueno, es que vivimos en un mundo caído, donde seguimos, nuestro cuerpo y nuestra mente están afectados también por el pecado. Y luchamos con esas cosas en nuestra mente. Por eso los salmistas siempre empiezan a escribir, ¿no? Y a veces la gente me dice, ¿dónde está tu Dios? Y a veces dices, hay salmos de yo envidiaba que el bien le iba a los malvados. Y hasta decía yo, ¿y por qué yo que me guardé, yo que me abstuve, me está yendo tan mal? Al final dice, ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti? Pero en ese momento se nos olvida, porque ni las estrellas se ven. Una violenta tempestad azota el barco y los hace sentir a la deriva. La tripulación, pierde toda esperanza. Pero quiero decirte algo: a veces se agotan nuestros recursos, pero ahí es la oportunidad perfecta para que Dios intervenga. Para que Dios intervenga. Sí, a veces la esperanza nos falla, porque todo lo que está alrededor nos dice un mensaje diferente. Lo interesante es esto: el mundo pensaba lo mismo, pero al tercer día pasó algo glorioso, ¿no crees? Al tercer día Jesús resucita y entonces podemos tener un descanso sobrenatural. Vean versículos del 21 al 26. Llevábamos ya mucho tiempo pero ustedes apenas llevan el culto y ya están de malas. Llevábamos mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, a ver, léanlo, hermanas, para que cuando su esposo no esté sin comer le digan, cierto. No, léanlo, a ver, mujeres, ¿pueden leerlo? Como que nunca leyeron juntas. A ver, 1, 2, 3. La salvaron al final. Muy bien. Les dijo, se los dije. Pero ahora pero vean, a ver, hombres, lean el versículo 22. A ver,
1, 2, 3. Wow. Al tercer día. Qué interesante es el tercer día, ¿no? En el tercer día, Jonás es aventado de las profundidades del abismo. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos. Al tercer día, sí, llevaban tiempo sin comer, no tenían esperanza. Y les dijo: los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció ¿quién? Un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Estas palabras hicieron que hasta la piel se me hiciera de gallina. Yo le pertenezco a Dios. Soy algo preciado para Él. Y no solo le pertenezco, yo le sirvo a Él. Vean, Él no pierde su identidad en medio de la tribulación. Nosotros es lo que olvidamos cuando estamos ahí. Me siento abandonado por Dios, pero sigo siendo su hijo. Yo le pertenezco a Él y le sirvo. Y me dijo, por eso tengo información privilegiada. Es una de las frases que se repite más de 300 veces en la Biblia. ¿Cuál es esa frase, Astrid? No tengas miedo. No temas. Nada de tengo miedo en este momento. No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Sigue creyendo lo que yo te había dicho con anterioridad. El problema es que ya se te olvidó lo que yo te había prometido. Es un acto de fe. Sigue creyendo. Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Versículo 25. A ver, mujeres, díganos a nosotros. Pero con ánimo, a ver, 1, 2, 3. Tengo fe. Va a ser como se me dijo. Oye, pero ya llevamos varios días sin comer. Se sigue poniendo oscuro. Pero el ángel del Señor vino. Encontramos un descanso sobrenatural. Cero miedo. ¿Cuáles son las cosas en esta sección de versículos que podrían ponerte en un estado de alerta o desesperación? No ver la luz, no comer, no tener esperanza. Pero el Señor les dice: todos ustedes van a sobrevivir. Esta primera palabra de Pablo es una palabra de aliento y está arraigado en la palabra del Señor. El texto que que pudo recordar fue ese: no tengas miedo, porque se repite muchas veces en las Escrituras. En medio de la tormenta todos estaban hambrientos, desesperados y sin rumbo, pero entonces Pablo se levanta para hablar. Lo que refleja es una postura importante de su comunión con Dios. Aunque se vea terrible, nadie va a morir, solo el barco se va a hundir, porque Dios lo ha dicho así. Cuando les está diciendo esto sí, está muy fea la tormenta, pero Dios sigue estando en control. Tu vida va a ser guardada. Lo demás se puede recuperar, pero a Dios le ha placido mantenerte todavía en pie porque tiene propósitos para ti. Si tu vida no tuviera propósitos, bueno, pues da igual que te desaparezcas, pero Él va a cumplir su propósito en ti y no te va a llamar hasta que lo cumpla. Nada más piensa: ¿estoy caminando hacia el propósito de Dios? ¿Cómo Pablo podía estar seguro de este punto? Porque vino el mensajero del Señor. Significa que en medio de la desesperación estuvo orando. En medio de la desesperación estuvo sensible a lo que Dios iba a hacer. Miren, por lo regular nosotros decimos:
Voy a la iglesia porque quiero estar en la presencia de Dios. Quieres encontrar los momentos de mayor comunión el domingo en la mañana, y está padre, está cool. Y a veces hay momentos en los cuales dices, wow, yo sentía a Dios, ¿no? Cuando lo estaba adorando. Pero ¿sabes cuál es el desafío, querido amigo? Que tú sientas a Dios y lo experimentes cuando no sale el sol. Que tú experimentes la gloriosa presencia de Cristo dándote ánimo cuando no has comido y no hay para comer y no hay manera en que comas. Cuando sientes que tu vida está perdiendo el rumbo, tú puedes decir, yo quiero experimentar, yo puedo experimentar al ángel del Señor hablándome, y no vas a necesitar que alguien venga y te lo diga al oído, porque tú vas a experimentar esa comunión con Él ahí, porque ahí es donde Dios te quiere encontrar. Sí, te quiere encontrar aquí ante su trono, en el altar, pero te va a encontrar también ahí, porque ahí es donde habita. El tercer día se manifestó. Va más allá de solamente la métrica del tiempo. Tiene que ver con el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Cuando pierdes toda la esperanza, Él te dice, sé valiente. Ahí lo traducen como ánimo, pero es la misma palabra que le dicen a Josué cuando va a entrar a la tierra prometida. Es fuerte, dice, sé valiente, no te eches para atrás. Y no es porque seas más fuerte que los demás, sino porque vas a hacer lo que yo te encomendé, porque yo estoy contigo. La verdadera esperanza nace cuando recordamos las promesas de Dios en medio del caos. ¿Qué promesas tú necesitas recordar en los momentos del caos? El problema es esto, porque no nos aprendemos ninguna ni recordamos ninguna. Yo les quiero preguntar ahorita, ¿qué promesas de Dios necesitas recordar en medio del caos? ¿Qué promesa de Dios puedes recordar, Pablo? Ahorita, una promesa de Dios. Ahorita no estás en caos, creo. Que eres amado por Él. Sarita, otra promesa de Dios que recuerdes. Ahorita en tiempos de paz, piénsale. Juan Carlos, una promesa de Dios que recuerdes ahorita. Que eres su hijo. Arturo, una promesa de Dios que recuerdes. Que siempre va a estar. Chabelita, otra promesa de Dios. Ok, amén. Y Beth, otra promesa de Dios que tú puedes recordar. Eres tu sustentador. Sulamita, ¿qué promesa de Dios puedes recordar ahorita? Que te ha perdonado, amén. Omar, ¿qué promesa de Dios tú puedes recordar? Isaac Reyes, ¿qué promesa puedes recordar de Dios? Wow. Que tengo paz para con Dios por medio de la fe en mi Señor Jesucristo. El que cree en Él tiene vida eterna. No te dejaré ni te desampararé. Te hago estas preguntas nada más porque si ahorita que estás sentadito y ya casi dormido se te olvidan, imagínate en el momento del caos. No te vas a acordar de ninguna. Las promesas de Dios nos ayudan en los momentos de dificultad, pero tenemos que adentrarnos en ellas, estudiarlas en su contexto y apropiarlas y creerlo. La esperanza nace cuando recordamos las promesas de Dios en medio del caos. En medio de la tormenta, Pablo proclama una esperanza que no depende de las circunstancias, sino de las promesas fieles de Dios. Así también el Evangelio nos recuerda que aunque nuestra vida sea azotada por el pecado y por el caos, Cristo es nuestra ancla segura. Él calmó la tempestad más profunda. ¿Cuál era esa? La separación de Dios con su muerte y su resurrección. Por eso incluso en la ansiedad podemos clamar: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La cruz garantiza que al final ninguno de los que confían en Él se perderá. La paz no es la ausencia de la tormenta, sino la presencia de tu glorioso Salvador en medio de ella. A Pedro
Jacobo, Juan, Santiago les tocó una tormenta en el mar de Galilea. Al apóstol Pablo le tocó esta tormenta en el mar Mediterráneo cerca de Creta. Y en ambas Jesús se manifiesta. ¿En qué tormenta se te está apareciendo Jesús? A ti, que también eres discípula y discípulo de Él. Contra toda esperanza, ánimo. Jesús te dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Tu responsabilidad es creer. La fe, la convicción de lo que no se ve. Crees en Él. No es cuánta fe tiene. ¿Quién es el objeto de tu fe? ¿Es tu Salvador Jesús? Yo te invito a que te pongas de pie y que hoy afirmes tu confianza en Él. Vamos a tomarnos de las manos con nuestros hermanos que están ahí en la banca o en tu mesa alrededor. Tómate las manos con ellos. Vamos a orar como un cuerpo. A los que los iban a ejecutar, Dios les puso un Pablo. A Pablo le puso a Aristarco, pero también mandó a su espíritu. Esos son los que Dios te ha puesto en esta época de tu vida. Estos somos los que vamos a estar contigo para recordarte el evangelio. Ángel significa mensajero. Esos mensajeros de Dios que te dicen: todavía hay mucho por delante. Cierra tus ojos. Señor, muchas veces hemos estado agobiados y perdido toda esperanza porque sentimos que nuestra vida ha ido sin rumbo, porque la situación se sale de nuestras manos, oh Dios, y pensamos que no hay cosa humana que pueda ayudarnos. Pero hoy volvemos a recordar el evangelio que nos recuerda que el único que pudo vencer al pecado y a Satanás fue tu Hijo Jesús. Y gracias porque al resucitar al tercer día nos has garantizado que la esperanza está más viva que nunca. Dios, te rogamos que traigas esperanza en las áreas de nuestra vida donde nos sentimos que no avanzamos a ningún lado. Trae esperanza a nuestra vida en estas circunstancias donde pensamos que no hay por qué gozarse en el futuro. Permítenos recordar esas hermosas palabras que nos dicen: no temas. Hay mucho por delante porque yo anhelo que cumplas mi propósito. Para Pablo fue a predicar en Roma. Danos claridad al nuestro. Vivimos para tu gloria. Y queremos que cada minuto de nuestra vida vaya enfocado al propósito por el cual nos permite seguir respirando. No permitas que desperdiciemos nuestra vida como un barco sin rumbo. No nos dejes hasta que el caos llegue para que nos encontremos a ti, Señor. Yo quiero encontrarme contigo ahora. Recordar tus promesas y creerlas ahora. Y seguirlas creyendo si llega la tormenta, oh Dios. Te necesito. Gracias por la gente que has puesto a mi alrededor, por pastores, amigos, hermanos que has puesto para que yo pueda cobrar el aliento. Permíteme valorarlos. Permite también corresponder con ánimo y amor. No permitas que mi vida sea de escarnio para otros. Permite que mi vida sea de aliento y de empuje para la vida de los demás, hablando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, hoy nos consagramos creyendo en tu verdad. Amén.